Ah, bien, bien. No vi ningún comunicado de nada. Sí, lo pasaron por ahí por los grupos de WhatsApp que no se iba a controlar la asistencia por la marcha de la diversidad. Ah, bueno, como nosotros por reglamento no controlamos la asistencia, este, no tienen ningún beneficio acá. O tienen beneficio todos los días, que es lo mismo. Bueno, no tanto. Por más que a veces no se controla la asistencia, pero a veces está. Bueno, muchas gracias. Lo voy a tomar como un cumplido, como que mis clases valen la pena aunque no se controle asistencia. No, Eh, igualmente con el doctor Luz también pasa lo mismo. O sea, estamos a veces como ponen ustedes sin cámara, o como otros compañeros también ponemos sin cámara, pero estamos del otro lado de la pantalla. No es que esté usted solo ni el doctor Luz tampoco. Al menos en mi caso. no, no sé, no sé. Yo creo que acá hay alguno que sí, que se va a darle de comer al loro y nos deja acá hablando solos. Pero bueno. Alguno de mis colegas se queja y dice que no le gusta este sistema porque no saben si los están viendo, los están mirando. Yo he dado clase presencial de 20 a 22 presencial en la facultad, y prefiero que apaguen la cámara y se vayan a hacer otra cosa que estén durmiendo en el salón de clase como los veo durmiendo presencialmente en las clases. Así que, ¿En eh, serio? ¿Se duermen presenciales? sí, sí, hay gente que se duerme en la clase. A ver, no lo juzgo, digo. Hay gente que trabaja varias Sí. horas, que va a la facultad, está calentito en invierno, bueno, descabeza un sueñito en la clase, pero prefiero que apaguen la cámara y se duerman, que por lo menos no los veo, y me imagino que hay gente ahí. No, por ejemplo, en internacional privado a veces que está es de 6 a 8, a veces empiezan los bostezos, depende cómo se dé la clase. Porque, por ejemplo, a mí en mi caso particular me acuerdo que en Introducción al Derecho Penal, a las 8 de la mañana, con el doctor Dubit y Isidor, eran una cátedra de 10 docentes. Y como hablaba en un tono tan bajito, así todo tan tranquilo, a las 8 de la mañana, quieras que no, a uno le estaba ya medio dormido. Y en ese tono de voz como que nos ayudaba a dormirnos. Pero si se hace de medio, si se hace activa como la da usted, que es divertida, como que se hace amena. Gracias, Reconozco gracias. que yo, reconozco que yo personalmente, en una de las clases del doctor Dubite Isidor, cabeceé unas cuantas veces. Lo admito. Está bien, hay que cabecear y siempre, siempre al ángulo. Es una broma. Bueno, vamos a ponernos un poco más serios, o no tanto. Les tengo dos noticias. Bueno, la primera noticia es que es viernes, disfrutemos que es viernes, que ya empieza el fin de semana. Eso es importantísimo, es trascendental, quizá probablemente lo más importante que diga en las siguientes 2 horas. Lo siguiente, les tengo una buena y una mala noticia, y es que esta es la última clase que vamos a tener nosotros o que van a tener ustedes conmigo. Y ustedes deciden si eso es una buena o una mala noticia. Cada uno de ustedes decide. Tienen, esta cátedra les da el derecho de la libertad de pensamiento, de que cada uno evalúe si eso es una buena o una mala noticia. Vean qué nivel tiene este equipo docente, las cosas, hasta les permitimos pensar libremente, les permitimos tener sus propias opiniones. ¿Sí? ¿Cuántas veces pueden decir lo mismo en toda la carrera? Pocas. Bueno, no sé, no sé, tampoco vamos a hablar Han mal de los... sido muy lindas clases, profesor. Han sido Sí, muy lindas clases. Gracias, Gabriela. la verdad que sí, muy interactivos con las PPT. Muy divertidas. Ustedes saben que, y esto es verdad, yo tenía un titular hasta el año pasado, que era capaz que alguno cursó con él, el profesor Carlos Cabral, y Cabral siempre, ahora se jubiló el año pasado, fue el último año que estuvo, y él siempre me decía, tenés que patentar esas PowerPoint porque te las van a robar. Sí, yo Y, y cursé con él en el bien, 2019. Mm. una persona muy simpática, y me decía, tenés que patentar pues te las van a robar. Y cada vez que andaba por ahí me decía, se fui a un congreso en Chile, fui a un congreso en no sé dónde, y había alguien que usaba las PPT con dibujitos que se movían como vos, me decía, tenés que patentar eso.
Creo que ya llegué tarde, ¿no? Ya todo el mundo me plagió o yo plagié a otra gente. Pero bueno, dejémosla en que nadie plagia a nadie, somos todos amigos y el conocimiento académico se comparte. Pero siempre me hacía ese chiste y me decía, y este año los estudiantes de otro curso también me decían, se tiene que patentarla, profesor. Así que bueno, capaz que algún día me hago una escapada hasta ahí, hasta la Biblioteca Nacional y las patento. Les dejé, ahora sí, nos ponemos serios. Les dejé en la plataforma EVA les dejé, bueno, el recurso de habeas corpus correctivo ya estaba subido, la sentencia de habeas corpus correctiva ya estaba subida, la tienen ahí, que fue lo que estuvimos conversando la segunda mitad de la clase pasada, de ayer. Eso está subido a la EVA, lo pueden ver, lo pueden leer, como siempre, bien, ahí Patricia las dio. Como siempre le decimos, es como para sumar un punto de cuestión práctica a lo que es la formación teórica, ¿no? Eh, Ahí va, lo que dice Diego era lo que iba a decir a continuación. Le subí el link o sea, les dejé en la plataforma EVA el link al artículo de la revista de Fundación de Cultura Universitaria. No deja bajarlo e imprimir copias, sí, efectivamente, pero bueno, es una cuestión de Fundación de Cultura para respetar, bueno, justo yo estoy diciendo esto y Patricia le contesta eso, pero digamos, la idea es que Fundación de Cultura vende la revista, es un, digamos, tiene fines de lucro, o bueno, no sé si Fundación tiene o no fines de lucro, pero digamos, la idea es que se respetan los derechos de autor, la comercialización, etcétera, por eso no debería ni imprimirse ni copiarse. Que después del dicho al hecho hay un gran trecho, como decía mi abuela, es cierto, así que bueno, nada, les, siempre hay un camino, ¿no? Siempre hay un camino, siempre hay una posibilidad, simplemente hay que saber hacerlo. Eh, claro, no sé, igual, Diego, yo le voy a decir, no sé si está mal, es ilegal. Creo que de este Darwin de Bocati, no sé si alguno lo escucha, yo hace muchos años que no lo escucho, pero creo que tiene un libro que se llama Es inmoral pero es legal, o viceversa, es ilegal, una cosa así, ¿no? Como que hay cosas, no todo lo que es ilegal es inmoral y viceversa, no todo lo que es moral es legal. Pero bueno, eso ya es introducción al fenómeno jurídico, la cursaron en primer año de la carrera, ¿no? Cuando les enseñábamos todas esas cosas, los mandamientos del abogado, ¿se acuerdan, no? Estudia, si no, cada día serás menos abogado. El otro día le pregunté a unos viejos abogados que conocieron a Couture si conocían a los hijos de Couture, porque vieron que Couture dice, si tienes un hijo, dile que estudie abogacía porque es una carrera noble y no sé qué y no sé cuánto. Y yo les pregunté si conocían a los hijos de Couture, a ver si habían seguido la carrera, y me dijeron que no los conocían. Pero es una duda, si alguno conoce a los hijos de Couture y me quiere, mándeme un mensaje por privado y me dice si siguieron la carrera de abogacía, porque es una duda que me deja todos los años que estoy eso, ¿no? Si yo tuviera un hijo no le diría jamás que estudiara abogacía, pero bueno, tampoco los quiero desmotivar a ustedes que están terminando la carrera, que yo tenga problemas con la profesión, no me hace, no significa que los tenga que desmotivar a ustedes. Además, una vez en un curso, una muchacha me dijo, yo abandoné la carrera gracias a usted, usted me motivó a abandonar la carrera. Y yo dije, la satisfacción del deber cumplido, ¿no? Se fue a ingeniería la muchacha. Tendría que escribirle a ver si le está yendo bien en ingeniería o si quiere volver a derecho. Pero la satisfacción del deber cumplido, que cumplí con mi deber y la motivé a rajar de acá. Es una broma. Ustedes pensarán, qué pesado diciendo es una broma, pero aunque a ustedes les parezca mentira, hay gente que cree que las cosas que yo digo son reales. La anécdota es real, ¿no? Una estudiante me dijo que iba a abandonar la carrera, no me lo dijo en estos términos, pero me dijo sí que había descubierto que no, que la carrera no era digamos, que la abogacía no era su verdadera vocación y me preguntó por qué yo no ejercía y le expliqué, pero tampoco es que abandonó la carrera por mí.
Pero hay gente que cree que las cosas que digo son reales y son verdaderas. Bueno, se supone que estoy compartiendo pantalla. Deberían Se estar ve. perfecto, se ve. Muy bien, así que entonces arrancamos compartiendo, a ver, ¿dónde está? Acá. Recording in progress. Bueno, me olvidé de ponerles el cartelito que les había puesto en la clase pasada acá para los que llegan tarde, para los que se conectan un poco más tarde, así que les pido a ustedes que colaboren conmigo y cada vez que se conecte alguien y pregunte en el grupo de WhatsApp que tienen ustedes que estamos dando la clase de hoy, le digan que es habeas data. Eh, así no estamos contestando la misma pregunta varias veces. Me olvidé de poner el cartel. La vez pasada lo puse, pero esta vez me olvidé. Tengo que hacer ¿cómo que se llama? El hábito. Tengo que generar el hábito de hacer esas cosas. Bueno, como se habrán dado cuenta entonces, por lo que estamos compartiendo pantalla, el tema de la clase de hoy es habeas data. Vamos a hablar de esta segunda garantía, después vamos a mencionar qué clase de garantía es, vamos a hablar un poco de cómo funciona, el derecho que regula, etc. Nosotros habíamos estado viendo martes y jueves, habíamos estado viendo el habeas corpus. ¿Se acuerdan que habeas corpus era traer el cuerpo? Bueno, ahora vamos a ver una parecida al habeas corpus que es el habeas data, en este caso traer el dato, ¿no? Y que tiene que ver con un mundo mucho más moderno que el del habeas corpus, ¿no? Habíamos dicho que el habeas corpus surge o podríamos rastrearlo lo más antiguo a 1215. Vamos a ver que el habeas data es bastante mucho más moderno que el habeas corpus, pero bueno, tiene su que ver con el otro instituto. Después vamos a ver una tabla comparativa con algunos datos que los comparamos uno con otro. No tienen, no dejé nada en la plataforma EVA. Yo dije que capaz que traía una sentencia, al final no me dio el tiempo, pero bueno, capaz que vemos algún tipo de, que pone acá. Bien. Ahí tienen una definición. Les decía, no dejé ningún material bibliográfico, después voy a ver si consigo algún artículo o algo que esté bien resumido y que esté bien sintético con los principales puntos. Digamos, la idea es que ustedes tampoco se maten leyendo de cosas que no necesitan, ¿no? Yo cuando era niño tenía un libro que se llamaba, creo que todavía lo tengo en algún lado, que se llamaba Todo lo que usted necesita saber sobre el antiguo Egipto y un poco menos. Vamos a ver si encontramos algún artículo que sea algo parecido a todo lo que usted necesita saber sobre el habeas data y un poco menos. Pero bueno, dicho eso, entonces arrancamos. Para arrancar, primer punto, un concepto tentativo, este es de Correa Freita, que nos dice que el habeas data es el derecho que tiene toda persona a solicitar que se le exhiban los datos y los informes contenidos en registros públicos o privados sobre su persona o su familia, así como a exigir la actualización, la rectificación o la supresión de los mismos. Este es un concepto del habeas data que nos da el ex catedrático de esta asignatura, que es Rubén Correa Freita. Ahí les dejo por si quieren ir a consultarlo. Claramente, el habeas data no hace falta saber latín, ya dijimos que era traer el dato. Obviamente tiene que ver con los datos personales, ¿no? Ya vamos adelantando en cuanto a lo que es el derecho a ser protegido por esta acción. Lo que busca proteger son los datos personales. ¿Qué datos? Datos e informes que estén en registros públicos o privados sobre su persona, su familia, como exigir la actualización, la rectificación o la supresión. Esto es importante, ¿no? Es decir, no solamente saber qué datos tiene un determinado registro sobre mi persona, sino también, bueno, primero saberlo, pero si ese dato no es correcto o no está actualizado, poder solicitar que ese dato sea actualizado, rectificado o incluso suprimido de ese registro. Ya vamos a ver en más detalle de qué estamos hablando. Ahí va, la ley 18
331 es la ley actualmente vigente, como les pasa a Patricia acá, el enlace a la página de ley. Bien, les decía entonces que esto, nada, si no saben inglés, no se preocupen, lo vamos a comentar. Esto es los orígenes, o esto es lo que se marca como los orígenes del habeas data, es decir, la preocupación, más que los orígenes del habeas data, los orígenes de la preocupación por el tema de los datos personales, de la privacidad y de la intimidad. Este es el Harvard Law Review de diciembre de 1890 y este es un artículo escrito por Samuel Warren y Louis Brandeis. Mi pronunciación es, ¿qué me salió acá? No, ante la duda no. Me salió un cartelito ahí de la nada, pero ya decliné todo. Les decía, es un artículo del año 1890 publicado en la Harvard Law Review. Los autores los tienen ahí abajo y esta es la primera vez, o por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, la primera vez en la que se habla del derecho a la privacidad. Hay que pensar entonces que el derecho a la privacidad o el derecho a mantener, digamos, el fuero hogareño o determinada esfera de privacidad alejada de el centro o el foco de la atención pública no es algo demasiado antiguo, ¿no? Es decir, no es uno de los derechos clásicos o de los derechos de primera generación, hablarían los docentes de derechos humanos, ¿no? Es decir, de aquellos de primera generación, los individuales, vida, libertad, seguridad, ¿no? Aquellos de la Revolución Francesa, la Revolución Americana, etc. Esto es un poco más moderno, ya les digo, 15 de diciembre de 1890, la publicación. ¿Vieron? Tanto garantizar el derecho a la privacidad y hay gente que se desmutea para que todos nos enteremos de las cosas que deberían guardar en secreto. O por lo menos en la privacidad del hogar. Para que vean. Tanto esfuerzo para proteger la privacidad. Pero, che, está terco. Bien, volviendo. Estábamos entonces, el derecho a la privacidad, 1890, es un derecho relativamente moderno, está bien, 1890 no es exactamente moderno, pero si lo comparamos con 1215 del habeas corpus, es relativamente moderno y, digamos, marca un cambio en lo que es el paradigma, la idea de proteger la privacidad. Ya vamos a hacer algunos apuntes al respecto. Volviendo al tema que hablábamos el martes, ¿se acuerdan que el martes al principio de la clase habíamos mencionado el tema de las garantías y habíamos separado las garantías en generales y específicas? Las generales, a ver, no lo hicimos nosotros, lo hacía Jiménez de Aréchaga, ¿no? O sea, no, tampoco es un invento de quien les habla, ya Jiménez de Aréchaga hablaba de todo esto en la década del 40. Aquellas garantías generales como las que de alguna manera generan un ambiente propicio para la vigencia de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, de la vigencia del Estado de Derecho. Los habíamos mencionado: separación de poderes, constitucionalización de los derechos fundamentales, el respeto a las minorías, todo eso, ¿no? Es decir, que generan un ambiente para que los derechos efectivamente se cumplan. Pensemos en aquellos países, ¿no? Ejemplos históricos sobran, aquellos países donde, o incluso en el mismo Uruguay, donde por ejemplo no se respetaban las minorías, o donde, digamos, no había separación de poderes, o no hay hasta el día de hoy separación de poderes. ¿No? No hay vigencia del Estado de Derecho, y sin vigencia del Estado de Derecho no hay derecho, o sea, la consagración de los derechos fundamentales no puede decir de qué sirve o de qué vale, ¿no? Es decir, son importantes las garantías generales. Y las garantías específicas que habíamos mencionado eran las que garantizaban algún derecho específico, valga la redundancia. Dentro de las garantías específicas habíamos ubicado nosotros el habeas corpus, que lo habíamos mencionado clase pasada, y ahora vamos a ubicar también dentro de las específicas al habeas data, porque garantiza un derecho fundamental. ¿Qué derecho fundamental va a garantizar?
Bueno, acá ha habido una evolución del concepto o del derecho que se entiende que se garantiza. Originalmente, en ese artículo que les mostraba del año 1890, los autores hablaban de una especie de propiedad sobre la privacidad, ¿no? Es decir, una propiedad de la vida privada. Yo soy, de alguna manera, yo como individuo soy el dueño de mi vida, soy el dueño de mi privacidad, soy el dueño de eso, bueno, sí, de mi privacidad. Y de alguna manera los autores identifican que el derecho que está siendo vulnerado con, digamos, ventilando, digamos, los asuntos privados, es el derecho a la propiedad. Y acá les pongo al amigo Buster Keaton, que no sé si hay alguien que tenga postura formada sobre la disputa entre Charles Chaplin y Buster Keaton. Yo soy uno, prefiero Buster Keaton toda la vida. Si alguien prefiere Charles Chaplin, eh, será debidamente aplazado el día del examen. Pero más allá de eso, les pongo acá a Buster Keaton, piensen, recordemos, ¿no? Año 1890, estamos en el surgimiento, en la masificación de la cámara fotográfica, bueno, la imprenta ya había sido inventada, evidentemente, pero la masificación de la lectura, ya los estoy mandando a examen, Patricia, sí, sí. Si no le gusta Buster Keaton, van a examen directo. No, mentira. Es una broma, por si alguien no se dio cuenta. Siempre hay alguno. Digamos, 1890 de vuelta. Se masifica el uso de la cámara fotográfica, se inventa el cine, se comienza a hacer películas, se comienza a hacer las grandes tiradas de periódicos impresos, con fotografías, además, los periódicos impresos. Entonces, a ver, ¿por qué se masifican los periódicos impresos? Porque también se masifica el acceso a la lectura y la escritura, ¿no? La alfabetización. La gente sabe leer, sabe escribir, puede leer el diario, puede ver una fotografía, puede ir y comprar el diario. La masificación, esto es la masificación de los primeros medios de comunicación, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Esto es fundamental para entender por qué la privacidad empieza a adquirir un rol o un lugar de preponderancia. Claro, nosotros pensamos, estos avances, ahora que todos tenemos una cámara en nuestro teléfono, estos avances son un poco precarios, un poco antiguos, pero en ese momento eran revolucionarios. Recuerdo el año pasado fui a ver una revista, no me acuerdo si era de Procesal, ahí en la hemeroteca, no sé si ustedes saben, en Facultad de Derecho hay una hemeroteca donde pueden ir y consultar las revistas jurídicas, me imagino que sí, ya saben, pues están en el último semestre, y era una revista de la década del 20, creo que era, y uno de los artículos era si debía admitirse o no la fotografía como medio de prueba en los procesos, ¿no? Yo me acordaba de todas las discusiones de si debían aceptarse o no los chats de WhatsApp como prueba en los procesos, ¿no? Seguimos discutiendo, pasan 100 años y seguimos discutiendo las mismas cosas, si las innovaciones tecnológicas deben aceptarse como prueba, qué valor deben tener, etcétera, etcétera. Pero bueno, nota al margen. Imagínense ustedes el impacto que era que una persona pudiera ser fotografiada, que una persona pudiera ser filmada. Esto obviamente pone en jaque al tema de la privacidad, el tema de la esfera de lo íntimo. Hasta ese momento, si uno quería, no sé, decir algo de otra persona, tenía que hacerlo recurriendo a la vieja institución del chisme, que hasta el día de hoy todos podemos utilizar. Pero a partir de ahora, uno puede sacar una fotografía. No puede fotografiar a una persona entrando a un lugar, uno puede filmar a una persona haciendo algo. Entonces, este tema de la privacidad empieza a adquirir cada vez más relevancia y va a ir adquiriendo cada vez más relevancia a lo largo del siglo XX. Pronto los autores de este primer artículo que decían que en realidad esto era un atentado o digamos ventilar los secretos de una persona o ventilar la vida privada de una persona era un atentado contra la propiedad porque cada persona era propietaria de su vida, mutan esta posición, la cambian y empiezan a poner a la privacidad directamente como un derecho de la persona humana. Es decir, no ya
como una derivación de la propiedad, del derecho a propiedad, sino como la privacidad como un derecho propiamente dicho, ¿no? Es decir, ventilar secretos o ventilar la vida de las personas ya no es un ataque a la propiedad de las personas, sino que es un ataque a la privacidad de las personas, elevando entonces a la privacidad al rango de derecho vulnerado en este caso, o de derecho tutelado, como dice acá, no necesariamente vulnerado, tutelado. Claro, yo les digo, 1890, 1900, la cámara fotográfica, Buster Keaton y todo eso, y ustedes dicen, sí, fenómeno, pero si había que estar 15, 20 minutos posando para que le sacaran una foto, ¿qué daño le podía hacer a la privacidad de una persona, ¿no? Es decir, uno al final tampoco eran tan adelantados o tanto los avances, pero obviamente cuando empieza a crecer la informática, empezamos en la década de los 70, para que ustedes se hagan una idea, no recuerdo el año exacto, pero la primera computadora que llega al Uruguay, ¿alguien sabe cuál es la primera computadora que llega al Uruguay? Año, década, que llega la primera computadora a la República Oriental del Uruguay. Ni se animan a tirar una cifra. Bueno, les cuento el chisme. La primera computadora llega, yo no recuerdo si era 1975, sé que es década del 70, llega la primera computadora, la compra, si mal no recuerdo, Auditoría General de la Nación, y esa va a ser la primera computadora que llega al Uruguay. O sea que estamos hablando, claro, cuando uno habla de informática uno piensa en la computadora de la casa de uno, ¿no? En el Windows 3.11 con el que aprendí yo a usar Windows en la escuela, que dibujábamos con el Paint y hacíamos todas esas cosas. Pero en realidad la informática viene de bastante antes, ¿no? Ya podemos rastrearla, incluso capaz que alguno vio la película de Alan Turing, ¿no? Con la descifradora de los códigos de los alemanes. O sea, la podemos rastrear la informática hacia 1940, la década del 40, a fines de la Segunda Guerra Mundial. Pero a partir de la década del 60, 70, más que nada del 70, comienza un auge un poco más importante, ¿no? Mayor potencia, etcétera, y bueno, hasta el punto de que Uruguay compra su primera computadora en la década del 70. Lo contaba Del Piazzo, por si alguno no lo sabe, Carlos Del Piazzo, profesor Del Piazzo, fue el primer catedrático de Derecho Informático en la Facultad de Derecho. El Instituto de Derecho Informático fue fundado en 1984, por si a alguien le interesa los datos o quiere jugarle a la quiniela, 1984, ahí les doy un número. Es la fundación del Instituto de Derecho Informático. Del Piazzo fue el primer catedrático. Justamente porque Del Piazzo trabajaba en Auditoría General de la Nación cuando se compró la primera computadora. Pero bueno, volvemos al tema. ¿Cuál es el impacto de la informática en todo este tema de la privacidad? Lo que dice acá, por primera vez se puede registrar, almacenar y utilizar datos de manera masiva, es decir, ya no los viejos archivos, ¿no? En versión papel, sino que la informática, y a medida que va avanzando cada vez más, nos permite este almacenamiento, utilización y registro de datos cada vez de manera más masiva, ¿no? Hasta llegar al punto de que hoy en día es un verdadero problema. Cuando digo problema, digo un desafío a superar, no necesariamente como algo negativo, pero todos tenemos nuestros datos y todos tememos por nuestros datos que hoy en día parecen ser el oro y la plata de nuestros días, parecen ser los datos personales, ¿no? Fíjense, el otro día salió la noticia de que habían hackeado a la Corte Electoral y que se habían filtrado un montón de números de documentos y no sé qué otra información más. O sea, estamos en la etapa de los datos. No sé si alguno vio La Guerra de los Mundos, ¿no? La última que salió. Bueno, acá vio a Gianluca que hace cara de que sí la vio, porque esa cara es de sí la vi. Lamentable, pero bueno, la amenaza que hay. ¿Qué me suena, profe? Bien, pero la vio, la última que salió. Creo que no, pero es que el título me suena mucho.
Ah, bien, bien. No, la última que salió es muy mala y los alienígenas vienen. Ah, bien, José Guerrero la vio. Los alienígenas vienen a buscar la mayor riqueza de la raza humana, que son los datos. La película es malísima. Si pueden evitar verla, evítenla. Confíen en mí, confíen en mi criterio. No confíen para habeas data, no confíen, pero en eso confíen, no la miren. Pero fíjense el paradigma, ¿no?, en el que estamos, que hacen una película millonaria y lo que vienen a buscar los alienígenas son los datos, ¿no? Es decir, los datos son como esa especie de riqueza de oro y plata del siglo XXI. Y lo que todos tememos que nos roben y que nos saquen, ¿no? Y todos aceptamos las cookies y nadie sabe qué diantres es una cookie. Pero todos las aceptamos porque si no, no podemos leer, no podemos hacer el quiz de qué perrito sería. O qué gatito soy según mi fecha de nacimiento. Ahí va, como dice Patricia, Código Enigma es la película de Alan Turing. Este muchacho Cumberbatch es el protagónico, creo, si mal no recuerdo. La informática entonces, década de los años 70, se comienza a registrar, a almacenar, a utilizar los datos de manera masiva, es decir, mucho más de lo que eran los viejos registros de datos físicos, y comienza una preocupación cada vez más masiva por el tema de la privacidad y por el tema de mantener dentro de la esfera privada datos que de alguna manera son masivos y que podrían tener algún tipo de filtración, ¿no?, y de exposición, donde se expone parte de la vida privada de uno y uno evidentemente no quiere que se filtre. Acá les traigo desde el Piazzo, ¿no?, frente al poder informático de quienes pueden acumular informaciones sobre cada persona en cantidad ilimitada, de memorizarla, de usarla y transferirla como una mercancía, ¿no? Lo que les decía, que habían hackeado a la Corte Electoral, creo que los datos los vendían por $200, por lo que salió en un medio de prensa, $200 cobraban por los datos de la Corte Electoral. Un poco, pero bueno, no sé si valía la pena hackear la corte por eso, pero bueno, parece que sí. Pero se puede usar y transferir como una mercancía, los datos se compran, se venden, se utilizan, es decir, tienen un valor económico. El derecho a la intimidad se configura como una nueva forma de libertad personal, ya no caracterizada negativamente como la posibilidad de refutar o evitar el uso de datos referidos a cada uno, sino positivamente como la potestad de ejercer un poder de control sobre las informaciones referidas a la propia persona. Es decir, actualmente no estamos en el paradigma de evitar el uso de los datos o simplemente pasivamente, como dice acá, evitar el uso o refutar los datos, sino positivamente, activamente, ejercer un poder de control sobre las informaciones. Después lo vamos a ver cuando veamos cómo funciona la acción de habeas data, es decir, cómo funciona exactamente. La idea de poder pedir que los datos, saber los datos, efectivamente, pero también corregirlos y actualizarlos, como le decía hace un ratito, ¿no? Es decir, cambiamos a la idea de no solamente evitar que se filtren los datos, sino activamente tener una participación en el uso de esos datos. Todo esto es de vigencia actual, ¿no? Es decir, del día a día. Lo vemos, prendemos el informativo y tenemos esto a la orden del día. Y ahora tenemos que hablar de... Ay, perdón. Ahora tenemos que hablar de los fundamentos jurídicos, es decir, nos preguntamos, dijimos que esto es una garantía, dijimos que dentro de las garantías es una garantía específica y como toda garantía específica tiene que tutelar algún derecho. Entonces, la pregunta lógica, la pregunta siguiente es, ¿qué derecho tutela el habeas data? Y acá nos vamos, y ya sé lo que están pensando, otra vez la burra al trigo, como decía mi abuela, sí, otra vez nos vamos al artículo 7 de la Constitución, pero bueno, si hablamos en materia de derechos fundamentales, el artículo 7 es ineludible, ¿no? Los habitantes ya se lo saben, ya se la saben, ¿no?
Su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Vean que acá no dice privacidad. O sea que acá uno puede decir, bueno, el derecho a la privacidad no está constitucionalmente reconocido. Pero si le ponemos un poco de voluntad de parte de ustedes y de parte mía, recuerden, es viernes de noche, vamos a ponerle voluntad todos juntos, tenemos acá la palabra honor. Es cierto, la privacidad no es exactamente el derecho al honor, pero nosotros podemos entender que parte del derecho al honor, ahí va, como dice José, ya vamos a llegar. El artículo 332 siempre nos ayuda, pero ya vamos a llegar a eso. La palabra honor podría tener que ver con el aspecto de la privacidad, ¿no? Es decir, de alguna manera que lo que uno quiere mantener en el fuero íntimo es lo que uno de alguna manera entiende que resguarda o salvaguarda el honor, ¿no? El honor entendido, ustedes saben lo que es el honor, ¿no? Digo, parece una pregunta, es una pregunta ofensiva, ¿no? De usted sabe lo que es el honor, pero digo, técnicamente hablando, jurídicamente hablando, ¿qué ¿saben lo que es el honor, el concepto de honor? Sí, algo sí. Bueno, Pablo, pero no me diga bueno, está bien. Yo pregunté si lo sabían, usted me dijo algo sí. Ahora les pregunto, ¿qué es el concepto de honor? Está bien, hice mal yo la pregunta. Tiene razón, Pablo. Dígame, Bueno, yo Pablo. tengo el honor como... Posición que uno tiene en la posición de una persona frente al resto de la sociedad. Eh, eh, obviamente, si lo consideramos en ese sentido del honor de la posición de uno frente a la sociedad, bueno, si yo quiero proyectar determinada posición frente al resto de la sociedad, obviamente el derecho a la privacidad entraría, ¿no?, dentro de este derecho al honor, porque bueno, yo pretendo que determinados aspectos de mi vida particular no se proyecten en la imagen que yo tengo para el resto de la sociedad. Entonces podríamos decir que ahí hay una cierta relación entre el honor y la privacidad. Es el derecho de toda persona que se respete su reputación, fama o estimación social, así como su autoestima y cualidad moral de merecedor de... Ahí va, la de Patricia es un poco más detallada, ¿no? Pero, digamos, a grandes rasgos es eso, es la posición de la persona frente al resto de la sociedad. Ahí podríamos entender que el derecho a la Profe, privacidad... no, que Sí, quería agregar que también es un concepto que está ligado a la identidad de la persona, ¿no? El honor, más allá de en tu- está- que- claramente. No quiero proyectar justamente para manifestar eso, ¿no? Y eso es lo que entra dentro del criterio de privacidad. Por ese lado, podríamos decir que acá entra dentro de lo que es el artículo 6. Como les digo, pongan un poco de voluntad ustedes, un poco de voluntad yo, y entre todos llegamos a las 10 de la noche del día. Poquito de esfuerzo de todos. También tenemos, dentro de la Constitución, siempre hablando, también tenemos el artículo 10, que dice que las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados. Acá lo que dice textualmente es que están exentas de la autoridad de los magistrados. Es decir, no dice que un tercero no puede inmiscuirse, ¿no? Lo que dice es que los magistrados no pueden meterse en las acciones privadas de las personas. Pero bueno, como les digo, si ustedes ponen un poco de voluntad y yo pongo un poco de voluntad, podríamos entender que acá hay una consagración del derecho a la privacidad. Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no. Podríamos entender que acá hay un derecho a la privacidad. Dice Gabriela, también involucra la reputación, claro, claro. El derecho al honor, ¿no? También involucra la reputación, porque es la posición de uno frente a la sociedad. Pero volviendo, está muy bien, pero volviendo al 10, al décimo, este,
Ustedes saben que, dato de vital importancia, ustedes saben que la Constitución de la República tiene, del artículo primero al 10º, tiene el circulito ese arriba de cada número, que no me acuerdo cómo se llama. Pero a partir del 10º no lo tiene más. Nada, un dato. Creo que Corseniat lo menciona ese dato. Hay que ser un poco, hay que saber, hay que haber leído la Constitución muchas veces como Corseniat para notarlo, ¿no? Ahí se ve quién ha leído y quién no. Yo no la había leído tantas veces. Volviendo, de vuelta. Artículo 10º, entonces, es cierto, dice, están exentas de la autoridad de los magistrados. Pero bueno, por extensión uno podría decir, bueno, está exenta de las miradas de los curiosos, ¿no? Por ponerlo en términos que diría mi abuela. Podríamos entender que está ahí. El artículo 11 nos dice el lugar, bueno, es viernes. El hogar es un sagrado inviolable, de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día solo de orden expresa del juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley. Acá va apareciendo un poco más, ¿no? Es decir, el hogar como el lugar de la privacidad, el hogar como el ámbito de lo privado por oposición al ámbito de lo público. También es cierto que acá no consagra o no reconoce un derecho a la privacidad, porque uno puede tener privacidad no solamente en el hogar, uno puede tener privacidad en otros espacios o en otros ámbitos, ¿no? Todos nos conectamos a Internet y todos pretendemos tener cierto nivel de privacidad en Internet, algunos más, otros menos. Digo, yo no tengo mi nombre particular en Discord. No sé si acá alguien usa Discord. Creo que la mayoría de nosotros, ni en Steam ni en Discord, tiene su nombre real, ¿no? Para que no nos persigan y nos... No sé si alguien usa Steam o usa Discord o usa Twitch. Sí, ¿alguien iba a hablar? Patricia, ¿qué es esas Ah, aplicaciones que dijo? O si es que son aplicaciones, no sé qué es. Steam Discord, y Discord. ¿qué son? Son aplicaciones más que nada para la gente que juega videojuegos como yo. Entonces no queremos que la otra gente nos conozca porque insultan a nuestras madres y ese tipo de comportamiento. Ah, ya me orienté ahora. Bien, perfecto. No me quemes como el meme, no me quemes. Acá Camila dice nadie, me imagino que ella tampoco usa su nombre real en Steam ni en Discord. Pero bueno, ¿no? Y eso es fuera del hogar, ¿no? Es decir, eso es en Internet, esos son servidores que están fuera del hogar y uno pretende mantener cierto nivel de privacidad en esos ámbitos. Entonces, bueno, el artículo 11 como que se queda, ahí va, sí. Como que se queda el artículo 11 un poco corto, ¿no? Porque dice, el hogar es un sagrado inviolable. Bueno, pero no es la privacidad es un sagrado inviolable, ni el ámbito privado de la vida es un sagrado inviolable. Entonces, es como que queda un poco corto. Y obviamente, si el 7, el 10, el 11 no nos da la solución, tenemos que acudir al Salvador, ¿no? Al Salvador de la Constitución, que es el artículo 72, esa especie de comodín que, como decía mi abuela, sirve tanto para un lavado como para un fregado. Que ya se lo conocen de memoria, ya se lo saben de memoria, la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno. Acá hacemos una gimnasia mental y decimos que, bueno, si el artículo 72 dice que no se excluyen los otros derechos que sean inherentes a la persona, decimos que la privacidad es un derecho inherente de la persona y a través del artículo 72 decimos que hay un reconocimiento explícito del derecho a la privacidad. ¿Qué quiere que les diga? Es la gimnasia mental que se hace, ¿no? Yo no soy muy afecto, esto es una opinión enterísimamente personal y personalísima de quien les habla, yo no soy muy afecto al artículo 72, no es un artículo que particularmente me guste demasiado,
Eh, digamos, yo creo que si en la Constitución de la República tenemos el artículo 331 que establece los medios para modificarla, ¿no? Me parece que decir que, bueno, que yo escribo un artículo académico, lo publico y ya a través de eso introduje un nuevo derecho en la Constitución, me parece un poco mucho, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión, como les digo. Bueno, lo estoy grabando esto, capaz que no tendría que haberlo dicho, pero esto después se edita, no hay problema. Lo cortamos este pedacito y nadie se enteró de nada de lo que dije. Pero el 72, no sé, a mí me da un poco, porque además, no sé si ustedes lo leyeron con atención, esto me lo dijo una profesora hace muchísimos años, bueno, tampoco muchísimos, pero hace algunos años. No sé si alguno lo leyó con atención, pero dice la enumeración de derechos y después dice deberes. Hecha por la Constitución no excluye esto. Pero es como que todos fingimos demencia, ¿no? Y entonces son los derechos los que están, pero los deberes como que lo tachamos y decimos, esto no existe. Lo tachamos, le pasamos una rayita y los deberes no existen. Pero si decimos que los derechos entran por el 72, ¿por qué los deberes no entran por el 72? ¿No pueden entrar nuevos deberes a través del artículo 72? Es decir, el Estado el día de mañana dice, bueno, es deber de todos los ciudadanos el servicio militar obligatorio, ¿no? El deber de defender la patria. ¿No podría entrar como un deber? ¿No? Que si entran los derechos, pueden entrar los deberes. Tengo el deber de defender la patria y me mandan al quinto de artillería. No sé, digo. Bueno, por ahí tenemos que ver si el deber ese es inherente a la personalidad humana o deriva de la forma republicana de gobierno. Yo pienso como usted, ¿no? Me parece que estas cosas nuevas lo que hacen es modificar la Constitución por medios no previstos. Bueno, me alegra que tengo... Y no tengo problema en que no lo edite. Yo no tengo problema. Mire que me banco las que venga. Sé que vamos perdiendo por goleada. Pero Vamos, bueno, la lucha hay que darle igual, ¿eh? ahí va, me gusta su espíritu. Igual le digo, ya que me dijo que está de acuerdo, igual le digo, capaz que capaz que no es inherente a la persona humana, pero yo le puedo decir, bueno, la defensa de la patria, de la república, deriva de la forma republicana de gobierno, porque nos tenemos que defender de las formas imperialistas y de las monarquías y de otras cosas. No sé, digo, por inventar podemos inventar, pero bueno, a mí me alegra que me acompañe, no estoy solo, que salimos los dos juntos a pelear contra... Pero es medio complicado el artículo 72, porque cuando estamos todos de acuerdo está lindo, pero es como, no sé, a mí me genera muchas dudas el tema del artículo 72. Pero bueno, no es el tema de la clase de hoy, y eso, insisto, es una opinión más que personalísima mía, no es del instituto, ni mucho menos del equipo docente. Hago la aclaración, por favor. Dicho eso, el artículo 72, y digo lo que dice la doctrina, al incluir dentro de la Constitución nuevos derechos que sean inherentes a la persona humana, nos sirve a nosotros para decir, bueno, el derecho a la privacidad está efectivamente, tiene una consagración, un reconocimiento constitucional a través del artículo 72, y bueno, ahí ya podemos empezar a decir, bueno, es un derecho consagrado constitucionalmente. Dígame, Gabriela. No, solo quería agregar que el artículo primero de la ley 18.31, que es la que protege los datos personales, lo consagra como un derecho inherente a la persona humana y dice expresamente la ley que por eso ingresaría el 72 de la Constitución. Exactamente, lo vamos a mencionar ahora en un rato, porque yo creo que ahí también se da una cuestión complicada en ese. Pero bueno, capaz que soy yo que le busco la quinta pata al gato con el artículo 72. Pero está muy bien, el artículo primero de la ley dice eso, vamos a llegar eventualmente. Acá una pequeña, un poco tosca, pero una especie de tabla comparativa. Nosotros ya vimos el habeas corpus, ahora estamos hablando del habeas data, simplemente una especie de algunos puntos comparativos de similitudes y diferencias. Cuando hablamos del tipo de garantía, tanto el habeas corpus como el habeas data son garantías específicas. El habeas corpus garantiza, ¿no? Acá les puse acá abajo del todo, no tiene demasiado orden la tabla, pero abajo del todo ambos garantizan un derecho específico, la libertad física en el caso del habeas corpus, la intimidad y el honor en caso del habeas data, ¿no? Esos son los
derechos tutelados. Por ende, ambos son garantías específicas. Del punto de vista jurisdiccional, ambos son garantías jurisdiccionales, es decir, ambas garantías terminan con una sentencia judicial y ambas se tramitan frente al Poder Judicial. Capaz tendríamos que haber puesto garantía judicial más que jurisdiccional, porque no solamente el Poder Judicial ejerce función jurisdiccional, como ustedes ya saben. El marco normativo, acá tenemos otra distinción. El habeas corpus está explícitamente, expresamente reconocido, consagrado en la Constitución, artículo 17, como ya lo habíamos mencionado. El habeas data está en la ley que mencionaba Patricia hace un rato y que mencionaba Gabriela ahora, la ley 18.331, es la que crea esta institución y la que la regula. Así que en realidad no la crea, ya venía de antes, la ley 17.000, no me acuerdo el número, que es la antecesora de la 18.331, fue derogada la anterior por la 18.331, pero bueno, otra diferencia entre una y otra. Les dejo acá digamos, el cuadro de doble entrada con algunas pequeñas diferencias y similitudes por si les ayuda después a estudiar. Y ahora entramos de lleno en la ley que mencionaba hace un rato, que mencionaban ustedes, que es la 18.331, y una vez que ingresamos en esta ley nos vamos a mantener en esta ley por lo que queda del resto de la clase. Así que vamos a ir mencionando algunos detalles, algunas cuestiones importantes de la ley. Gabriela mencionaba hace un rato el artículo primero, que justamente habla del artículo 72 de la Constitución y dice que el derecho a la protección, dice artículo primero, derecho humano, además con ese nombre, derecho humano. El derecho a la protección, que dicho sea de paso, el artículo 72 tampoco habla de derechos humanos, habla de derechos inherentes a la personalidad humana porque es anterior, el artículo 72, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, los derechos humanos no existían cuando el 72 fue redactado. O sea, no existían, son anteriores a 1948, quiero decir. Si ustedes asumen una postura naturalista, los derechos humanos existieron desde siempre. Pero bueno, eso es otra discusión filosófica para dar. Derecho humano. El derecho a la protección de datos personales es inherente a la persona humana, persona, no personalidad. El artículo 72 habla de la personalidad, pero bueno, persona humana, por lo que está comprendido en el artículo 72 de la Constitución de la República. Y acá uno diría, bueno, ¿qué naturaleza jurídica, ya que a nosotros tanto nos gusta hablar de las naturalezas jurídicas, qué naturaleza jurídica tiene este artículo primero? Si me lo preguntan a mí, opinión personalísima, yo lo pondría dentro del numeral 20 del artículo 85 de la Constitución, que dice: a la Asamblea General compete interpretar la Constitución sin perjuicio, bla, bla, bla. Para mí esto es por más que está en una ley, para mí el contenido de esto es interpretativo, es decir, la ley interpreta la Constitución, es una potestad que tiene la Asamblea General, o sea, el Parlamento, puede hacerlo. El artículo 85, numeral 20, dice que el Parlamento puede interpretar la Constitución. Eso no significa que la modifique, no significa que tenga poder constituyente, simplemente interpreta. En mi opinión personalísima, cuando el artículo primero de la ley 18.331 dice esto que dice acá, lo que está haciendo es interpretar el artículo 72. Pero obviamente no le está agregando contenido a la Constitución. Interpreta que la Constitución dice esto. Podemos discutir la técnica legislativa, si es acertada o no es acertada. Eso ya es una discusión de opiniones de cada uno. Como digo siempre, nada, cuando termine el curso, hacemos un asado, nos invitan al equipo docente al asado y conversamos de todas estas cosas. Pero bueno, les planteo el punto acá de, digamos, la técnica legislativa que se utiliza, ¿no? Es decir, no sé si era necesario interpretarlo, pero la ley decidió ampararse, en mi opinión, ¿no? Decidió ampararse en esta cuestión e interpretar el artículo 72. ¿Está bien? ¿Está mal?
Para gustos los colores, decía mi abuela. Una mujer muy sabia, mi abuela. Decía cosas muy interesantes. Seguimos dentro de la ley 18.331. Vamos a hablar ahora del ámbito objetivo de la ley. El régimen de la presente ley será de aplicación a los datos personales registrados en cualquier soporte que los haga susceptibles de tratamiento y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los ámbitos público o privado. Es decir, todos los datos personales, cualquier tipo de soporte, puede ser informático, muchísimas veces o la gran mayoría de las veces hablamos de soportes informáticos, ¿no? Pero también puede ser en otros soportes, soporte papel, tablillas de arcilla, grabados en piedra, papiros, digo, cualquier, no sé si hay alguien que tenga edad como para tener datos personales labrados en tablillas de arcilla, pero bueno, hay de todo. Capaz que alguno nos viene de esa época, es una broma. Pueden reírse, tienen libertad de reírse. No le subimos nota por reírse de los chistes de los docentes. Hacemos la aclaración también. Y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los ámbitos público o privado. Vean que las bases de datos, acá estamos hablando de bases de datos, privadas también se puede acceder a ellas. ¿Por qué se puede acceder? Y ustedes dirán, bueno, a las públicas tiene sentido, ¿no? Yo puedo acceder a una base de datos pública o puedo pedirle al Estado que me diga qué sabe de mí. Y uno dice, bueno, ¿y por qué las privadas, no? Las privadas son privadas, se manejan como quieren. Sí, se manejan como quieren, pero el dato es mío. Es decir, mi fecha de cumpleaños, que para mí es un dato sensible y no se lo digo a nadie, no lo tengo en ninguna red social, porque si no la gente se entera de qué signo zodiacal soy y me hace la carta astral y sabe cosas de mí, y me adivina el futuro y sabe que si soy compatible o no con otro signo. Entonces yo no lo quiero decir, pero Facebook lo sabe y Instagram lo sabe y LinkedIn lo sabe y son todas privadas, pero el dato es mío. O sea, el dato no le pertenece a la base de datos privada, no le pertenece a LinkedIn, no le pertenece a Instagram, no le pertenece a Facebook, a Meta, en realidad, que es la empresa. Me pertenece a mí, yo soy el titular de ese dato. Por eso es que puedo pedirle una base de datos privada, aunque sea privada, puedo pedirle mis datos, porque los datos no son de ellos, son míos, en definitiva. Por eso es que yo puedo pedirlo, puedo actualizarlo, puedo enmendarlo, puedo corregirlo, porque el dato no es de ellos, es mío. A veces eso como que se confunde un poco. Uno dice, bueno, pero si es privado no tiene que dar información. Bueno, sí, pero mi fecha de nacimiento es mía, no es tuya. Parece de perogrullo, parece simple, pero a veces esas cosas son las que más se pierden en la traducción. Obviamente, como toda regla general, y ustedes ya lo saben porque están en el último semestre de la carrera, como toda regla general hay excepciones. Y estas son las del artículo 3. No será de aplicación a las siguientes bases de datos. ¿A qué base de datos no se le aplica esto que decía el artículo 2 de que cualquiera puede pedirlo? A las mantenidas por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas. A ver, yo con mi madre me llevo muy bien. Yo no iría al juzgado a interponerle una habeas data para que me entregue los álbumes de fotos que tiene mi madre guardada en la biblioteca, por más que sean datos, ¿no? Digo, la llamo y le digo, mamá, préstame las fotos que no sé para qué las quiero tampoco. Digo, yo soy capaz que acá hay alguien un poco más joven. Antiguamente las fotos se guardaban en una especie de librito, o sea, las teníamos que revelar, imprimir y se guardaban en una especie de librito y se guardaban en la biblioteca, ¿no? Digo, pues capaz que hay alguien más joven que no vivió esa etapa llamada los 90. Pero no le voy a pedir a mi mamá que a través de un juzgado, ¿no? Las mantenidas por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas. Sigue el mismo artículo 3. Las que tengan por objeto la seguridad pública, la defensa, la seguridad del Estado y sus actividades en materia penal, investigación y represión del delito. A ver, de vuelta, sentido común y lógica.
No puedo ir yo a la Dirección Nacional de Inteligencia y decirle, discúlpeme, yo soy un narcotraficante, ¿es cierto que tienen pinchado mi teléfono? ¿O es cierto que tienen determinados datos acerca de seguimientos que me están haciendo? Y no, no se los van a dar esos datos, ¿no? De alguna manera son confidenciales. La defensa, la seguridad del Estado, digamos, de perogrullo, pero igual se mantiene. Las bases de datos creadas y reguladas por leyes especiales, bueno, ya, eso ni es necesario manifestar. Digamos, estas son las excepciones a la regla general, que como decíamos, toda regla general tiene sus excepciones. Bueno, no sé, acá Pablo dice que depende, como todo, ¿no? Yo el otro día les hice una pregunta, ayer les hice una pregunta a los estudiantes de primero y ya varios me dijeron depende. Ya desde primero tienen asimilado que la respuesta del abogado es depende. Me alegra ver que en el caso de Pablo llegó hasta quinto con la idea de que la respuesta es depende. Pero bueno, vamos a creer que sí, que no se los pueden dar esos datos, ni aunque pague, porque bueno, ahí estaríamos en una cuestión delictiva y bueno, no es la idea hablar de cuestiones delictivas. Yo les doy la norma para cómo funcionan los delitos, hablen con su profesor de Derecho Penal, que sabe mucho más de Derecho Penal que yo. Siempre lo digo, cuando yo di el examen de penal lo di libre y mi profesora, bueno, ya dije que es profesora, solamente preguntaba delitos sexuales y tributarios. Así que fueron los únicos que me estudié. Del resto de los, no sé lo que es una vigia, pero delitos sexuales y tributarios me los estudié todos. Y sí, fue los únicos que preguntó. Digo, para que vean que nosotros también hacemos esas agachadas que hacen ustedes. Creo que todos le hacemos esto. Pero bueno, volviendo al tema de la clase. Saltamos entonces al artículo 18. También este es un artículo importante porque habla de los datos sensibles. Ninguno me lo ha preguntado hasta ahora, pero no todos los datos son iguales. Es decir, hay algunos datos que son, valga la redundancia, distintos. Hay algunos datos que son más importantes y otros que son menos. Hace un rato yo les hacía la broma de mi fecha de nacimiento y que me hacen la carta astral, etc. Es un dato poco relevante, si se quiere, ¿no? Bueno, algunas personas muy coquetas no quieren que se sepa la edad, entonces el dato del año de nacimiento capaz que es un poco un dato más sensible. Pero hay algunos datos que son para el derecho a la privacidad mucho más sensibles que otros. Y acá tenemos el artículo 18 que nos habla justamente de esos datos sensibles y cómo deben ser tratados. Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. Estos solo podrán ser objeto del tratamiento con el consentimiento expreso y escrito del titular. Los datos sensibles solo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general autorizadas por la ley o cuando el organismo solicitante tenga mandato legal para hacerlo. También podrán ser tratados con finalidades estadísticas o científicas cuando se disocien de sus titulares. Varias hipótesis acá. Pienso en este momento en la ley, si mal no recuerdo, no sé si anda Patricia por ahí, que es la que siempre se fija estas cosas. Si mal no recuerdo, creo que la ley de trabajo sexual es la 17.515. Creo, si mal no recuerdo. ¿No? Primer ejemplo que se me viene a la cabeza. Según si fuera la ley 17.515, establece un registro que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública, donde se registra quienes ejercen el trabajo sexual y si tienen algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, así como otros datos que pueden ser considerados sensibles. Bueno, justamente esos son datos sensibles, los recoge el Ministerio de Salud Pública, los recoge la Policía Nacional, el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional, pero bueno, ¿qué se argumenta? Insisto, podemos estar de acuerdo, podemos estar en contra, pero ¿qué se argumenta? Se argumenta razones de interés general. ¿Cuáles son las razones de interés general? La sanidad pública, digamos,
del control de enfermedades de transmisión sexual, el control de personas que ejercen el trabajo sexual, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, hay una razón de interés general, pero esos datos son considerados sensibles, y como sensibles que son, no deberían, tienen una protección especial, ¿no? Es decir, tienen una protección que no es el de los demás datos comunes. Yo no lo he dicho hasta ahora, son las 9:06. Yo no lo he dicho, pero me imagino que acá todos son grandes como para saberlo. Eh, si tienen alguna duda, pregunta, consulta o sugerencia, levantan la mano y la hacen. No necesitan que yo esté preguntando a cada rato. Digo por las dudas, capaz que hay algo que no se entiende o algo que queda la duda, me lo preguntan. Que si yo lo sé, les contesto, y si no lo sé, lo invento. Y para cuando ustedes se dieron cuenta que lo inventé, ya es demasiado tarde porque perdieron el examen, porque me creyeron a pie juntilla. Es una broma. Es viernes de noche, vamos a llevarla lo mejor posible. Bueno, no sé si la escucharon, acaba de pasar una moto por acá atrás. Les estaba diciendo los datos sensibles, entonces, o también cuando, ¿dónde es que está? Acá, con finalidades estadísticas o científicas, ¿no? Muchas veces es necesario, también pienso en enfermedades, cuestiones sanitarias, etcétera, datos estadísticos que sean necesarios. Bueno, ahí lo que se puede hacer es disociar el titular de la información con la información. Pienso en, no sé, ustedes lo tuvieron que hacer a principio de año, nosotros como funcionarios docentes, como funcionarios de la UDELAR, en estos días se vence el plazo para hacer el forma docente o algo así, el forma que tuvieron que llenar un formulario, ¿no? Que decía, si viven solos, no sé el formulario estudiantil que dice, pero dice algo así como si viven solos, cuánta gente vive en su núcleo familiar, todo eso. ¿Se acuerdan que lo hicieron, no? Me imagino, porque si no lo hicieron, creo que había sanciones. Ahora se nos vence a nosotros el plazo de los docentes para hacer ese formulario, y nos preguntan todas esas cosas. ¿Cuánta gente vive en el núcleo familiar? Si tenemos hijos, si tenemos personas a cargo. No sé, creo que nos preguntan si el baño es de material o si está dentro o fuera de la casa. Todas esas preguntas que hacen en los censos. Pero ahí lo que se hace es se disocia quién contesta de los datos que brinda. Se sabe quiénes contestaron, se saben los datos que dieron, pero no se hace el cruzamiento de datos entre ambos. Bien, acá les voy a pedir la ayuda a todos ustedes. Les voy a pedir que me ayuden con esto, porque estoy acá, puse exactamente la misma cara que tiene acá Obi-Wan Kenobi cuando leí esto. Queda prohibida la formación de bases de datos que almacenen información que directa o indirectamente revele datos sensibles. Hasta ahí estamos bien. Se exceptúan aquellos que posean los partidos políticos, sindicatos, iglesias, confesiones religiosas, asociaciones, fundaciones y otras entidades sin fines de lucro, cuya finalidad sea política, religiosa, filosófica, sindical, que hagan referencia al origen racial o étnico, a la salud y a la vida sexual. En cuanto a los datos relativos a sus asociaciones o miembros, sin perjuicio que la comunicación de dichos datos precisará siempre el previo consentimiento del titular del dato. Yo no sé qué les parece a ustedes, a mí esta redacción me genera un montón de dudas. Yo no quiero, porque sé que los señores diputados y senadores trabajan muy duro, conozco a varios, hoy fui al Parlamento a hablar con algunos por otros temas, pero está complicada esta redacción, ¿no? Porque se exceptúan los partidos políticos, bla, 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 asociaciones, fundaciones, cuya finalidad sea política, que hagan referencia al origen racial o étnico, o sea, queda prohibida la formación de bases de datos que almacenen información. Queda prohibida la formación de datos de bases. Perdón. Queda prohibida la formación de bases de datos, con la excepción de estos. O sea, si yo soy un partido político, puedo hacer una base de datos de origen racial o étnico de las personas.
No está complejo, ¿no? No sé, a mí me genera muchas dudas. Y a la vida sexual, o sea, si yo soy una asociación religiosa, puedo hacer una base de datos de la vida sexual de las personas. Yo lo veo medio... Ah, bien, usted, Diego, entonces piensa igual que yo, que si yo soy un partido político, puedo hacer una base de datos de origen racial o étnico de las personas. Eh, no Pasa que hoy, sé, profe, por ejemplo, hay muchas, o sea, cuando, por ejemplo, concursamos para un trabajo, se nos pide, por ejemplo, que marquemos si nos consideramos parte de un tipo de especificación, como puede ser una cuestión étnica. Entonces, capaz que tiene cabida con ese lado, ¿no? Igual también es buscarle un poco la vuelta. claro, usted va a la filosofía mía, no es viernes de noche, pongamos un poco de esfuerzo. Hay que buscarle la vuelta y salimos lo mejor posible. No sé, yo lo leí y digo, me genera muchas dudas la redacción del artículo, ¿no? Es como que hay muchas palabras y está medio complejo de entender, por lo menos para mí, capaz que soy yo que estoy un poco golpeado, pero a mí me causó muchas dudas cuando lo leí. Porque además lo que dice usted, Gianluca, está bien, pero las cuotas para determinadas personas es una exigencia legal, pero es para cargos públicos. Y fíjese usted que acá no habla de bases de datos generadas por el Estado ni personas públicas no estatales, sino que habla de asociaciones, fundaciones, asociaciones religiosas, etcétera, etcétera. O sea, no es que el Estado, porque el Estado sí, incluso en el formulario que hay que llenar para laudelar, que si no, no nos pagan el sueldo si no lo llenamos, eh, digo, al sueldo que pagan, pero bueno, es con lo que le doy de comer al gato. Pero incluso en ese formulario nos preguntan si creemos tener ascendencia europea, asiática, africana, etcétera, y uno tiene que marcar ahí, pero eso es una base de datos pública. Estos serían bases de datos privadas, ¿no? Va a pasar hambre ese gato. No, está gordo el gato. Está bien. También se pasa el día durmiendo, ¿no? No quema nada de lo que come. Pero bueno, dejemos de hablar de la salud de mi gato. Eh, no sé, a mí me generó muchas dudas. Si alguno tiene certezas, me las dice. Pero, o sea, por lo menos me queda la satisfacción de que Diego interpreta lo mismo que yo, ¿no? Tengo un partido político, puedo hacer una base de datos de orígenes raciales o étnicos de las personas. Digo, Eh, tampoco, perdón, profe, que le sí, interrumpí, no, no, que diga. tampoco nos dice el fin, ¿no? Del artículo. ¿Cuál va a ser el fin de esa utilización? De ese... No, no, tampoco. Se supone que a ver, se supone que las leyes hay que leerlas en su contexto y en el contexto hay que leerlas en el contexto del derecho penal, de un montón de cosas más, entonces, bueno, de la no discriminación, de la vigencia de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero a ver, me llama la atención la técnica legislativa, ¿no? Quizás si me hubieran preguntado a mí, yo habría tratado de escribirlo de otra manera. Pero como a mí no me preguntaron, quedó escrito así. Capaz que si lo hubiera escrito yo estaría peor todavía, que también es otra posibilidad, que no hay que descartar. ¿Qué es lo importante de este artículo 18 o qué es lo importante de este fragmento que está acá? Esto que está subrayado, que la comunicación de dichos datos, es decir, los datos sensibles, precisará siempre el previo consentimiento del titular del dato. Por eso muchas veces ustedes van a ir a pedir algún dato y les van a decir que sin la autorización del titular de ese dato no se los pueden dar. Es decir, hay datos que son, por ser sensibles, el Estado o cualquier titular de una base de datos eh, no lo puede poner en comunidad, ¿cómo es? Que no lo puede socializar, que no lo puede compartir ese dato, sin autorización previa del titular del dato. Esto es lo importante del artículo 18, es decir, el artículo 18 hace dos cosas al mismo tiempo. Primero, reconoce y establece la existencia de datos sensibles, cómo deben ser tratados esos datos sensibles, y nos dice que para que el titular de la base de datos comparta esos datos sensibles, es necesario el previo consentimiento del titular del dato.
Si no, no puede hacerlo y va a tener responsabilidad civil. Bueno, todos ustedes ya dieron obligaciones y contratos y cómo funciona toda la responsabilidad. Pero necesita el previo consentimiento del titular del dato. Por eso es que se supone no se debería poder compartir algunos datos que a veces uno ve que salen publicados después en la prensa, ¿no? Y acá de vuelta lo que decía, lo que decía Pablo hace un rato, que bueno, no todo sucede como idealmente debería suceder. Pero bueno, eso es asunto para cuando hagamos... Profe, Sí, dígame. profe, yo era de mirar un programa muy conocido, Santo y Seña, no sé si se acuerda del programa ese, y Me ahí acuerdo, era muy tampoco de fue hace publicar, tanto, fue el año pasado. y sí, capaz que sí, bueno, y ahí se publicaba hasta la foto de la persona y la cédula, con el número de cédula y todo, con todos los antecedentes que tenía y todo. Y ahí me parecía que eso estaba muy, muy legítimo, ¿no? Depende, bueno, ya ve Pablo que caigo en la misma que usted, no depende, depende del caso. Depende, hay situaciones en las que sí, situaciones en las que no. Habría que ver caso por caso qué es información sensible y hay casos que la información es pública, hay casos en la información no es pública. Por ejemplo, si una persona fue condenada o está siendo investigada y la investigación es pública, los datos no son reservados por el Poder Judicial, ahí no estamos hablando de bases de datos, ¿no? Es decir, ahí no estamos hablando de que el Poder Judicial tiene, o no estamos hablando de que un expediente es una base de datos. Una base de datos es una base o un conjunto de datos de diferentes personas. A ver, no es lo mismo que yo vaya al juzgado penal de cuarto turno, por decir algo, y pida un expediente que es público y que me lo den y yo ver la información de ese expediente, no es lo mismo a que yo me consiga un amigo en el Poder Judicial, le tire unos pesos y ese me dé la base de datos de la horda, ¿no? Es esa en la que uno introduce un nombre y le sale si esa persona está teniendo un juicio en ese momento. Eh, digamos, esa es la diferencia entre una base de datos y un dato particular. No es lo mismo que yo consiga, no sé, en la Universidad de la República consiga todos los números de cédula de todos los estudiantes de la UDELAR, a que yo pregunte, eh, no sé, la escolaridad de determinado estudiante. No sé si me explico con eso. Es decir, va por otro lado el tema. ¿Me expliqué? ¿No me expliqué? Sí, sí, se entendió, profe, o sea, caso a caso. Claro, caso a caso y no es el tema de la revelación. Y también los datos sensibles, ¿no? Es decir, a ver, capaz que acá la diferencia pasa por otro lado. Los datos sensibles no los debería poder conocer nadie más que la persona que maneja la base de datos. Cuando digo la persona es física o jurídica. Por ejemplo, en el caso que hablábamos hace un rato del trabajo sexual, de las y los trabajadores sexuales. La base de datos que lleva el Ministerio de Salud Pública sobre datos sanitarios es una base de datos que contiene información sensible. Yo no puedo ir y preguntar, fulano de tal, que ejerce el trabajo sexual, que está inscrito en ni siquiera puedo ir y preguntar si fulano de tal está inscrito en esa base de datos, porque es un dato sensible y no me lo tendrían que dar. Ahora, por ejemplo, un expediente judicial que es público, porque los datos no, los expedientes son públicos por regla general, salvo que tengan alguna información que sea privada. Si yo voy y pido, o en este caso el Nacho Álvarez, bueno, yo le digo el Nacho, pero lo escucho nomás, no lo conozco en persona, ¿no? Pero Nacho Álvarez va y pide el expediente y se lo muestran, no es una actividad delictiva que está haciendo. Él ve el expediente que es público, así como puede ir usted, así como puedo ir yo, lo ve, lo mira, lo lee, extrae el dato que necesita y lo amplifica. Es decir, amplificar un dato que es público no es ilegal. Lo que es ilegal es revelar un dato que no es público. No sé si me explico con eso.
Fue demasiada información. Le dio una CB a Pablo. Fue demasiada información. No, profe, ¿sabe que se me bajó el volumen porque voy en la calle y no escuché lo último que dijo, sinceramente? No, lo que le decía es, no es lo mismo revelar, me quedo con esta reflexión, no es lo mismo revelar un dato secreto o privado que amplificar un dato público. Es decir, los expedientes penales, salvo algunas reservas, son públicos y lo que hace un periodista, en el caso que usted puso Nacho Álvarez, pero puede ser cualquier periodista, lo que hace es lo amplifica porque lo lleva a un medio de prensa donde la gente se entera. Eso es amplificarlo, que no es lo mismo que revelar algo que se supone que no debería revelarse, que es secreto, que es privado. Bueno, ¿sabe a dónde apuntaba yo, sinceramente? La A policía maneja ver, lo que se llama el SGSP, o sea, Sistema de Gestión de Seguridad Pública, se llama así, solamente lo maneja la policía. Incluso la foto de la persona, de la cédula, todo dice reservado, reservado, aparece la marca de agua de reservado. Bueno, y eso era lo que pasaba a Santuceña en la prensa, digamos. Esa foto que decía incluso reservado de punta a punta, el mismo papel que estaban exponiendo decía reservado de punta a punta, que eso solamente lo tiene la policía y no lo puede tener, digamos, no puede estar al acceso de civiles. bien, bueno, ahí entonces sí, ya se me complica un poco más defenderlo a Nacho. Acá, y usted me va a disculpar, tampoco sé si es hombre o mujer. Camila dice que sí se entiende. No sé si es hombre o mujer. Usted me va a disculpar, pero su apellido, la verdad que a mí se me complica. Eh, no es una broma, me va a disculpar. Le voy a decir ese. Pero dice que Fiscalía también Sí, lo no, tiene. perdón. Soy femenina, es Swedowski. No, yo quería comentar que el sistema de gestión de seguridad pública no es solamente manejado por el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior lo que hace, sí recaba todos los datos, los lleva a esta base de datos, que en principio es reservada para solamente aquellos funcionarios habilitados por un curso específico. Y eso después es trabajado en algunos casos, los que son delitos, por ejemplo, por la fiscalía. Quería acotar eso. Bien, Suedowski me dijo. Sí, Swedowski. Está, perfecto. Discúlpeme, pero bueno. Las limitaciones de uno. Está, perfecto. Voy a confiar ciegamente en lo que usted me dice. ¿Usted trabaja en el Ministerio del Interior, Fiscalía, algo de eso? Claro, sí, yo justo ingresé como PA para el ingreso justamente de la base de datos esa del SGSP, y para poder haber ingresado al sistema tuve que hacer un curso que me da la habilitación. Y bueno, o sea, no puedo hablar al respecto, pero, o sea, soy testigo de que en realidad no es que acceden todos los funcionarios a esas bases de datos, por decirlo de alguna manera. Son muy delicadas y en los cursos se nos dan todos los recaudos, ¿no?, de la responsabilidad que tienen aquellas personas. Se hace todo un seguimiento de historial, todo, y hay sistemas de calidad atrás. O sea, es como que hay distintas capas de seguridad, por decirlo de alguna manera. Mire usted, siempre se aprende algo nuevo. No diga cosas que no tiene que decir. Acuérdese que esto se está grabando. Igual después lo editamos, pero si no terminamos todos declarando en fiscalía. Siempre se aprende algo nuevo. Bien. ¿Dónde es un delito revelar? Sí, es un delito. No recuerdo cuál ahora, pero sí es un delito. Volviendo, bueno, pero por lo menos último día, pero se coparon y conversaron algo. Yo ya me sentía un poco solo, pero bueno, ustedes acuérdense que estoy acostumbrado a dar clase en primero, los de primero no se callan nunca. Entonces es como que es muy grande el golpe entre uno y otro. Pero bueno, volviendo al tema, artículo 18, los datos personales relativos a la comisión de infracciones penales, civiles y administrativas solo pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes, como estaban diciendo recién, en el marco de las leyes y reglamentaciones respectivas, sin perjuicio de las autorizaciones que la ley otorga u otorgará.
Nada de lo establecido en esta ley impedirá a las autoridades públicas comunicar o hacer pública la identidad de las personas físicas o jurídicas que estén siendo investigadas por o hayan cometido infracciones a la normativa vigente en los casos en que otras normas lo impongan o en los que los consideren convenientes. Claro, sí, como dice Pablo, ya los tienen domados, ¿no? Imagínense los de primero, tienen ganas de vivir, ¿no? Yo ya las perdí completamente, pero bueno, los de primero tienen ganas de vivir, creen que la carrera es hermosa y tal. Y además son 300, ¿no? Con que haya 20 extrovertidos ya no puedo dar la clase tranquilo. Ustedes son 55. Claro, tener una clase de 250 y una clase de 55 para mí es una... Igual lo peor era cuando dábamos presencial que salía de una clase de 150 y me metía en una clase de 7. Eh, eso era terrible, ¿no? Porque el golpazo que uno se da... Pero hay cursos presenciales de esta asignatura que son 7. Pobres, ¿qué años les espera? Dice Pablo. No, ellos disfruten, ellos disfruten. Acuérdense cuando eran jóvenes. Bueno, no me distraigan más. Artículo 19, seguimos en la 18.331. Datos relativos a la salud, estos también son importantes. Los establecimientos sanitarios públicos o privados, de vuelta, privados porque el dato pertenece a uno, no pertenece al privado. Y los profesionales vinculados a las ciencias de la salud pueden recolectar y tratar los datos personales relativos a la salud física o mental de los pacientes que acuden a los mismos o que estén o hubieran estado bajo tratamiento de aquellos, respetando los principios del secreto profesional. Recuerden, la revelación del secreto profesional es un delito, la normativa específica y lo establecido en la presente ley. Ahí tienen entonces también importante el artículo 19 como datos especialmente protegidos. Y ahora vamos directamente a lo que es la acción de protección de datos personales. Esto es el habeas data. Hasta ahora habíamos visto lo que es la base de datos, los datos. No lo mencioné, pero no recuerdo si es en el artículo 4 o en el 5 de la ley. Tienen una serie de definiciones donde se define qué es una base de datos, que cada término que se utiliza en esta ley está ahí definido. No se los puse porque sería, es un artículo larguísimo y no hace el meollo de la cuestión. Pero hemos hecho toda esta introducción para llegar a este último punto, que es efectivamente la acción de protección de datos personales, la acción de habeas data, como dice el artículo 37. Habeas data. Toda persona tendrá derecho, cuando dice toda persona, sentido amplio, ¿no? Es decir, no es ciudadano, no es ningún tipo de limitación. Toda persona tendrá derecho a entablar una acción judicial. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era una garantía jurisdiccional? Bueno, es una acción judicial efectiva para tomar conocimiento de los datos referidos a su persona y de su finalidad y uso que consten en bases de datos públicos o privadas, de vuelta, el titular del dato es la persona, no el titular de la base de datos, y en caso de error, falsedad, prohibición de tratamiento, discriminación o desactualización, a exigir su rectificación, inclusión, supresión o lo que entienda que corresponda. ¿Se entiende? Es decir, es una acción judicial, se presenta ante el Poder Judicial, ahora vamos a mencionar ante quiénes, se presenta... Perdón, o en Sí. violación del artículo que vimos, una base de datos privada que de una empresa con fines de lucro, porque el anterior, el 16 creo que decía, que solo permitía entidades sin fines de lucro. ¿No? Volvamos a ver al 16. El 16 igual lo que establecía era la excepción. Es decir, a ver, volvamos porque así, no, 3, 18, ¿dónde era que habíamos mencionado el 16? No me acuerdo cuál era ya. ¿Sería el 16 o el 18 el que No, el 18 era. El 18, ¿no? Está. El 18 no, tampoco, no. El que usted, este mismo, el 18. Ahí va. El 18. No, lo que dice es, en materia, acá estamos en materia de datos sensibles, no de todos los datos, sino de datos sensibles. Solamente estamos hablando en materia de datos sensibles. Y lo que dice es
es una excepción a esta regla. Lo que ¿Cuál no es la está dentro de la regla? excepción está prohibido. No, queda prohibida la formación de datos, de bases de datos que almacenen información que directa o indirectamente revele datos sensibles. Perfecto. O sea, no puedo crear una base de datos que revele directa o indirectamente datos sensibles. A Salvo que sea excepción, partido político, iglesia, sindicato. ahí va, significa que todos estos que están acá pueden crear bases de datos que almacenen información que directa o indirectamente revele datos sensibles. No, discúlpeme. Si Carlos Gutiérrez tiene mi historial de crédito, que lo tiene, de todo tiene mejor información que el Banco Central, seguramente, ¿está? Discúlpeme, tiene prohibido, porque Carlos Gutiérrez no es ni partido político, ni sindicato, ni iglesia, ni confesión religiosa, ni asociación, ni fundación, hasta donde yo sé. No, hasta donde usted sabe, no es ninguna de esas cosas. Bien. No sé por qué se va Carlos Gutiérrez. Yo voy al Tipo, Hábitat, para poner un caso, o a Red Pago, le doy mi número de cédula y me dicen hasta el tipo sanguíneo. Pero está. Acá Pablo dice que él se va a confesar a Carlos Gutiérrez. Bueno, no sé los pecados que cometerá Pablo. No. Habría que ver hasta qué punto eso es información sensible, ¿no? Es decir, cuando yo interpreto y datos sensibles, datos, a ver, no de una deuda o del historial crediticio que usted tiene, sino otro tipo de datos que, como decíamos al principio de la clase, ¿no? El derecho al honor, de que no, la afecte mención de Carlos Gutiérrez fue simplemente un ejemplo. No, Pero si claro, hay pero alguien que la tuviera la información con datos sensibles míos, y no fuera ni partido político, ni iglesia, ni sindicato, ninguno de estos, está en violación de la ley. sí, yo entiendo que sí. Bueno, Que entonces es una de las causales por la que puedo tener acción de habeas data. claro, sí, es decir, Bien, alguien perfecto. que no debería tener el dato y que efectivamente lo tiene. Sí. Bien. La famosa venta de bases de datos, ¿no? Es decir, alguien genera una base de datos, la vende y otra persona la compra para hacer uso. Hace un tiempo había surgido una denuncia de la gente de República FAP, por ejemplo, que manejaba bases de No datos que tengo, ese caso no lo conozco. se manejó por algunos medios alternativos de información, digamos, no era la prensa más masiva, digamos. Pero No me extraña. A ver, también tiene que ser uno lo presenta contra, a ver, uno puede presentar esto, por ejemplo, para saber, uno dice, bueno, fulano tiene un dato mío, uno puede presentarse y preguntarle a fulano si tiene un dato de uno. Hay que ver también y analizar, y esto ya es una cuestión de cada uno como profesional del derecho, qué acción es la mejor para seguir, ¿no? Porque a veces, como dice usted, métodos alternativos o cuestiones alternativas, si uno está en una situación de derecho penal puro y duro, yo qué sé, yo no iría a una boca a preguntar si tienen mi historial crediticio, ¿no? Yo no interpondría el habeas data, capaz que voy a la seccional y hago la denuncia, pero por perdóneme, el absurdo lo digo. saquemos de todo esto. El tema de las filmaciones, de los videos que ahora en todos los locales donde están filmando te ponen el cartelito, esto y la referencia a la ley y todo lo demás. La filmación que yo tengo cuando entro al shopping, para ponerle algo, se considera datos míos. Y por eso ellos tienen que borrarlo cada tanto y hacer un montón de cosas, ¿no? Exactamente, son datos suyos y si usted ve, incluso si va a la facultad, haga la prueba. Si va a la facultad está lleno de cartelitos pegados que dice, si usted quiere no sé qué, ley 18.331, que puede acceder. Artículo 37, ley 18.331, puede acceder a los datos que nosotros tenemos sobre usted. Sí, eso es cierto. Pero recuerde, tampoco es un dato sensible si usted entró a la facultad de Derecho o no. ¿Dónde era? Estaba mencionado esto. Bueno, ahora
Estaba el Sí, caso, permíteme, si tenemos tiempo para hacer una anécdota, sí. era en estos micro que hacen de la televisión, de los noticieros que salen a entrevistar gente por la calle, no sé qué estaban haciendo, y se ve que ilustraron con datos, imágenes de archivo de otro lado, y mostraban una persona que justo estaba certificada, eh, tuvo un problema bastante grande en su lugar de trabajo porque había salido en la tele. Y resulta Ah, que, bueno, se aclaró el tema porque fue al canal de televisión, porque yo estaba en mi casa. Ah, no, lo que pasa es que esto es una grabación que se tomó hace 3 meses, póngale. Y ahí fue que se aclaró el asunto. Pero para que veamos que todo este tema, el tema de la imagen también es importante, ¿no? Es relevante. igual en teoría deberían poner que son imágenes de archivo, ¿no? Yo lo veo, pero bueno, Lo hacen, pero no siempre, digamos. ya que estamos contando anécdotas, a mí lo que sí me pasó una vez fue que no tuvo ningún problema, de las pocas cosas judiciales que yo hice en consultorio de la facultad. Un tipo lo divorcié, un divorcio complicadísimo, estuvo años pobre para divorciarse, y lo divorcié yo a prepo prácticamente, y cuando terminó el divorcio el tipo me dijo, es el segundo día más feliz de mi vida. El primero fue cuando me casé, el segundo es este. Y llegué a mi casa a la noche y prendo el informativo y le estaban haciendo una nota al tipo, de esas notas que usted dice que salen a preguntar en la calle, y estaba dando su opinión, el hombre feliz de la vida, había salido a pasear, no sé si por Paso Molino, por 8 de octubre, y lo entrevistaron, y yo dije, este, defendí a alguien que salió en la tele. Me sentí realizado ese día. No voy a decir que fue uno de los más felices de mi vida, pero bueno, nada, me hizo acordar esa anécdota. Volviendo al tema. La persona tiene derecho a entablar, esto es una acción judicial, es decir, se presenta ante el Poder Judicial y lo que solicita es saber los datos que tiene determinado titular de una base de datos, y lo que puede, obviamente, una vez que sabe ese dato, puede exigir la rectificación e inclusión de nueva información, supresión o lo que entienda que corresponda hacer con ese dato, ¿no? Es decir, el dato puede estar equivocado, hay que rectificarlo, hay que suprimirlo, porque está desactualizado, hay que actualizarlo, etcétera. Cuando se trate de datos cuyo registro esté amparado por una norma legal que consagre el secreto a su respecto, secreto profesional, pongamos por caso, el juez apreciará el levantamiento del mismo en atención de las circunstancias del caso. No es secreto profesional, o por lo menos del propio dato. Uno puede revelar un propio dato, es decir, uno está reclamando la revelación de un dato o que se informe de un dato que debería ser secreto. Bueno, en ese caso el juez, obviamente en atención a las circunstancias del caso, dice si corresponde revelarlo o no corresponde revelarlo, ¿no? Obviamente, en atención a las circunstancias del caso, apliquen ustedes la imaginación e imagínense el caso que a ustedes les guste de algo que sea información secreta y que el juez diga corresponde o no corresponde revelar. Doctor, Discrecionalidad. otra pregunta más. ¿Cómo Sí, opera acá el tema del derecho al olvido que no sé acá qué tanto ha funcionado, pero sé que en Argentina han habido casos contra Google y contra otras empresas estas al fin y al cabo, son grandes almacenadores de datos. sí, de los Eh, mayores del mundo. sí, no sé si acá ha habido alguna y cómo es que funciona. Calculo que tendrá que ver con este artículo 37. Sí y no, el derecho al olvido es otro debate distinto que no tiene tanto que ver tiene todo que ver con esto, pero no tiene que ver con la acción, digamos, de habeas data. Acá usted lo que busca es obtener el dato, arreglarlo, rectificarlo o suprimirlo. El derecho al olvido es una cuestión más de borrar, digamos, determinada cantidad de información. Hubo, yo no sé en qué está en este momento, si ya tuvo sentencia o no, hubo una solicitud también se maneja en lo que es derecho comercial, capaz que lo han mencionado cuando hicieron derecho comercial, el derecho a el olvido y el derecho a volver a ejercer el comercio después del concurso, ¿no? Después, es decir, después de la quiebra. Hubo algún caso en Uruguay, sí, de alguien que pidió que se eliminaran algunos datos.
No sé en qué, realmente no sé en qué está, si es que ya terminó si es que ya tiene sentencia ese caso. Tampoco recuerdo exactamente cuál era el caso, pero sí, hubo alguna solicitud. Hay en nuestro país hay algún intento de aplicación del derecho al olvido. Eh, claro, ahí, bueno, todos los derechos entran en colisión siempre con otro derecho, pues está el derecho al olvido de la persona, que obviamente, de vuelta, artículo 26, no debe servir para mortificar, sino para rehabilitar. Ahora también, si uno queda con el estigma eterno de eso que hizo una vez hace muchísimos años, que también hay que ver eso de parte de uno, pero también está de parte del resto el derecho de saber lo que hizo esa persona o de saber que eso es parte de la historia. Son dos cuestiones, digamos, dos cuestiones complicadas, ¿no? Y uno puede empatizar con los dos lados. Eh, no sé, yo tengo una postura, y esto es personal, más del punto de vista de la historia, ¿no? Hay, hay una práctica bastante, ¿cómo decirlo?, bastante generalizada de algunos datos históricos borrarlos, ¿no? Es decir, bueno, esto se borra. Me parece que no corresponde, ¿no? Las cosas pasaron y bueno, hay que tenerlas y tenerlas ahí, bueno, y convivir con ellas. Para bien y para mal, ¿no? Pero uno conoce las cosas y las maneja de otra manera. Pero contestando a su pregunta concreta, sí, hay algún caso en el Uruguay, no sé exactamente los detalles, pero puedo intentar averiguar y se lo digo el martes si me acuerdo. Pero Te agradezco porque sería interesante ver cómo funciona eso. intento buscarlo. Sé que hubo algún caso, pero no sé cómo termina. Bien, tengan paciencia, sé que es un plastón de texto, pero ya casi terminamos, ya estamos ahí, no se pongan nerviosos. Procedencia y competencia. Bueno, cuando procede, quiera conocer sus datos personales y se encuentran registrados en una base de datos similar y dicha información le haya sido denegada. Cuando haya solicitado, obviamente, a ver, no lo dijimos. Si ustedes quieren saber un dato que tenga el titular de una base de datos, lo primero que tienen que hacer es preguntarle al titular de esa base de datos, ¿no? El problema es cuando el titular de esa base de datos no les quiere dar ese dato o no les quiere informar si tiene ese dato. Ahí es que van a la justicia o ahí es que impetran, qué maravilla de palabra. Ahí es que, digamos, interponen esta acción de habeas corpus. Haya sido negada o no le hubiese sido proporcionada por el responsable de la base de datos. Cuando haya solicitado al responsable de la base de datos o tratamiento, su rectificación, actualización, bla, 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 taca. Serán competentes acá para conocer, esto les decía que íbamos a hablar a continuación, para conocer en las acciones de protección de datos personales o habeas data en la capital, juzgados letrados de primera instancia en lo contencioso administrativo. Estos son los viejos, ¿no? Los del Poder Judicial, no los nuevos que creó el código nuevo del proceso administrativo. O sea, estos son los del Poder Judicial. Cuando la acción se dirija contra una persona pública estatal y los juzgados letrados de primera instancia en lo civil en los restantes casos. Los juzgados letrados de primera instancia del interior a quienes se haya asignado la competencia en dichas materias. Nada, tienen acá lo que mencionábamos de la competencia. Cuando corresponde, los jueces competentes, la legitimación. El propio afectado titular de los datos, obviamente, o sus representantes, sucesores universales, algún dato que pueda llegar a tener que ver con la sucesión o algo por el estilo. Y en el caso de personas jurídicas, la acción deberá ser interpuesta por sus representantes legales o los apoderados asignados a tales efectos. Esta es la legitimación activa para presentar esto. Recordemos, no importa si el titular de la base de datos es público o es privado, el dato pertenece a la persona, no pertenece al titular de la base de datos. Por eso es que la puede presentar, insisto, cualquier persona, el propio afectado titular u otros.
Saltamos al artículo 45, porque me pareció importante recordar esto. La sumariedad. El habeas data, igual que el habeas corpus, igual que el amparo, no hemos dado amparo en el curso, pero ustedes me imagino que en derecho procesal habrán dado amparo y lo habrán dado en otras asignaturas más también, la acción de amparo. Todas estas, el doctor Sapolinsky, no sé si lo conocen, el actual catedrático de esta asignatura, el doctor Sapolinsky siempre cuando da estos temas dice, voy a dar el tema del amparo y los amparitos. El amparo y los amparitos. Bueno, el amparo es el de la ley 16.011 y los amparitos son todos estos, son como amparos chiquitos. Pero todos tienen en común con el amparo y con el habeas corpus, que ya lo mencionamos, el tema de la sumariedad, es decir, son procesos sumarios, son procesos rápidos. Se entiende, ¿no? Es decir, si yo quiero saber si alguien tiene un dato mío, no puedo estar 4 años litigando por un proceso ordinario del CGP. Necesito una acción medianamente rápida, medianamente sumaria, para que efectivamente estamos hablando de una garantía de un derecho fundamental, de última. Y esta sumariedad está en el artículo 45, ¿no? No podrán deducirse cuestiones previas, es decir, bueno, ustedes saben, ustedes todos dieron procesal, saben lo que es una cuestión previa. Reconvenciones ni incidentes. El tribunal, a petición de parte o de oficio, subsanará los vicios de procedimiento, asegurando dentro de la naturaleza sumaria del proceso la vigencia del principio del contradictorio. El contradictorio existe, pero siempre hay que coordinarlo con esta idea de rapidez, de celeridad. Cuando se planteare la inconstitucionalidad por vía de excepción o de oficio, se procederá a la suspensión del procedimiento solo después que el magistrado actuante haya dispuesto la adopción de las medidas provisorias referidas en la referente ley o en su caso dejando constancia circunstanciada de las razones de considerarla innecesaria. Se puede, existe, igual que en el amparo, insisto, no lo hemos visto, pero ustedes ya saben lo que es un amparo, igual que en el amparo es posible adoptar medidas provisorias, es decir, medidas cautelares, medidas que tiendan a evitar un daño, ¿no? En el habeas data es igual de posible que en el amparo. Y dicho eso, y siendo las 9:48, les pregunto si tienen dudas, preguntas, consultas, sugerencias, cosas para aportar, cosas para quitar. Este es el momento de fama de todos ustedes. ¿Qué van a preguntar? ¿Qué van a Recording preguntar, stopped. no? Ya es viernes de noche, son casi las 10 de la noche. Nadie quiere preguntar nada. Ah, bueno, Gabriela, dígame. No, solo quería agregar que es una audiencia única, que se debe citar audiencia dentro de los 3 días, o si está bien, dentro de los 3 días de la fecha de presentación de la acción. Y bueno, y después se dicta sentencia, que puede ser mismo la audiencia o 24 horas después de la audiencia, no más de eso. Está muy bien, no entré yo en los detalles porque además lo tienen ahí en la ley, era ser superabundante. Lo que sí, y aprovecho la intervención de Gabriela porque es un dato no menor, cuando nosotros hablamos de habeas, bueno, ya dejé de grabar, pero bueno, esto se lo acuerdan. Esta es la ventaja para los que se quedaron para los que son fieles y se quedan hasta esta hora. Cuando hablamos del habeas corpus, si se acuerdan, hablamos del Código del Proceso Penal y de la normativa penal, procesal penal, valga la aclaración. Cuando hablamos del habeas data, lo que se aplica de forma supletoria, es decir, lo que no esté regulado por la ley 18.331 en materia procesal, vamos a tener que ir al CGP, es decir, al Código General del Proceso, no al CPP, al Código del Proceso Penal. Es decir, la regla supletoria es otra. Y antes que al CGP hay que ir a la ley de amparo, ¿no? Es decir, lo que no esté regulado en la 18.331, supletoriamente aplicamos las reglas del amparo, que es la figura más parecida, si se quiere, por más que se llama habeas data, uno podría decir es más parecido al habeas corpus, pero en realidad es más parecido al amparo, y lo que no está ni en la ley de amparo ni en la ley
18.331, tenemos que ir al Código General del Proceso, porque este es un proceso de naturaleza civil. Cuando digo civil, lo digo por oposición a penal, es decir, hay que ir a las reglas del Código General del Proceso. Es una aclaración, pues no lo marcamos como diferencia con el habeas corpus, pero el habeas corpus, cualquier cuestión supletoria o que no esté regulada, hay que ir a la regulación de materia penal. Aprovecho ya ese aporte para este otro dato, esta otra curiosidad, diferencia entre el habeas corpus y el habeas data. No sé si quedó algo en el tintero, dudas, preguntas. O sea que lo que no está en la ley 18.000, vamos a la ley de amparo y si no, exactamente, es un proceso civil, no es un proceso penal como si es el habeas corpus. Justamente porque los procesos penales son en materia de privación de libertad, mientras que esto no tiene que ver con la privación de libertad, tiene que ver con derechos fundamentales. Y ahí en la privación de libertad, en la privación de libertad se iría al CPP. Claro, exactamente, porque es procesal penal. Y dependiendo del delito que se haya cometido. No, en materia penal siempre se va al CPP. Salvo que haya alguna, bueno, no sé, delitos contra la patria por parte del presidente de la República, pero bueno, eso sí que son excepcionalísimos, pero bueno, existen las excepciones. Me voy a regodear entonces en este momento de finalización de la clase, me voy a regodear en todos los comentarios maravillosos que ustedes ponen. Después van a mis profesores y dicen, es un tal por cual y la madre se dedica a tal profesión y la abuela tendría que haber hecho esto. Pero ahora me regodeo y dice, excelente profesor, muy claro, muchas gracias, profe, muy claro, muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias, profe, por las excelentes clases didácticas que dio. Me regodeo en esto. A eso por las PPT, profe. Que le puso animación, que le puso onda, que la tiene que patentar, ¿eh? Claro. Me regodeo en estas cuestiones. Imagínense, ¿no? Imagínense lo que es mi semana, que este es el punto culmine. Como les decía al principio de la clase, esta es la última clase que vamos a tener nosotros. Ustedes deciden si eso es una buena o una mala noticia. Si no tienen dudas, preguntas, consultas o sugerencias, y ya habiéndome regodeado yo en todas las felicitaciones que ustedes me dispensaron, y siendo las 21:53, son libres de retirarse. Tengan buen fin de semana, pásenlo bien. Nos reencontramos en el mismo horario, en el mismo canal, el martes de la semana que viene. Igualmente, profesor, buen Igualmente, descanso. muchas gracias. Gracias. Igualmente, Gracias.